Ramón Valdés fue mucho más que el entrañable Don Ramón que conquistó a generaciones en El Chavo del Ocho. Con una trayectoria discreta en el cine durante más de 2 décadas, fue la televisión la que finalmente le dio el reconocimiento que merecía. Esta es la historia del hombre que, sin buscar la fama, se convirtió en un ícono. Comencemos. Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, fue uno de los personajes más entrañables de El Chavo del Ocho, una de las series más icónicas de la televisión mexicana y latinoamericana. Este programa, que en 1975 alcanzó la asombrosa cifra de 350 millones de espectadores en todo el mundo hispanohablante. El éxito de la serie convirtió a Ramón Valdés en una estrella, aunque su camino hasta ese punto estuvo lleno de obstáculos y momentos difíciles. Nacido el 2 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México, Ramón creció en una familia humilde y numerosa. Su padre, Rafael Gómez Valdés, trabajaba como agente de aduanas, y su madre, Guadalupe Castillo, se dedicaba a cuidar de los 10 hijos del matrimonio. En 1926, cuando Ramón tenía apenas 2 años, la familia se mudó a Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante su juventud, Ramón probó suerte en diversos oficios manuales, sin mucha estabilidad económica. Fue su hermano Germán, ya exitoso en el mundo del espectáculo, quien le abrió las puertas del cine. Germán había iniciado como locutor en una radio local y, entre 1943 y 1948, participó en varias películas que lo catapultaron a la fama. En 1949, invitó a su hermano Ramón a realizar su primer debut cinematográfico en el film Calabacitas Tiernas. Entre 1949 y 1952, Ramón continuó apareciendo en diversas películas en roles de reparto. Participó en títulos como Soy Charro de Levita, No me hagas la vida de cuadritos y El Rey del Barrio, esta última protagonizada por su hermano Germán y la joven Silvia Pinal, donde interpretó a un miembro de una banda delictiva. En los años siguientes, siguió colaborando en producciones con su hermano. En 1952, apareció en Las locuras de Tintán, junto a Carmelita González, Marcelo Chávez y Evangelina Elizondo, aunque su papel como empleado de una nevería fue tan breve que ni siquiera fue acreditado. Durante los años 60, Ramón continuó interpretando papeles menores en cine. La amistad entre Ramón y Roberto Gómez Bolaños se consolidó durante la filmación de El cuerpazo del crimen, donde también actuó. En 1970, Antonio Muñiz y Antonio Valdés, hermano de Ramón, participaron en la película Ahí Madre, cuyo guión fue escrito en colaboración con Roberto Gómez Bolaños y el director Rafael Valedón. Por esos años, Chespirito estaba buscando actores para su nueva serie de televisión, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Invitó a Ramón Valdés a formar parte del elenco, y así nació esta producción que fue escrita, dirigida y protagonizada por Gómez Bolaños, transmitida entre 1970 y 1973. Allí también participaron María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, quienes más tarde serían sus compañeros en El Chavo del Ocho. Durante su paso por Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Ramón empezó a usar una de sus frases más características. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En ese programa, Chespirito interpretaba al doctor Chapatín, un médico anciano, algo olvidadizo e incompetente. Ramón Valdés, por su parte, daba vida al ingeniero Ramón Valdés y Alanís, un genio carismático que destacaba por su estilo relajado. En 1971, Ramón Valdés se integró oficialmente al elenco de El Chavo del Ocho, donde encarnó al icónico personaje de Don Ramón bajo la dirección de Enrique Segoviano. El primer episodio se transmitió el 26 de febrero de 1973. Don Ramón se convirtió en uno de los personajes más queridos del programa, representando a un hombre desempleado, siempre endeudado y tratando de esquivar al señor Barriga para no pagar la renta. Vivía en constante confrontación con doña Florinda, quien lo abofeteaba y le gritaba «¡Ratero!» o «¡Rufián!» cada vez que se enojaba. A pesar de sus defectos, Don Ramón era un personaje profundamente humano y entrañable. Aunque recibía bofetadas y repartía coscorrones, era evidente su buen corazón,
especialmente cuando se conmovía por las desventuras del chavo, un niño huérfano que vivía en un barril. Gómez Bolaños le ofreció el papel pensando que encajaba perfectamente con su personalidad real, y simplemente le dijo, «Sé tú mismo». Así fue como Ramón Valdés alcanzó la fama televisiva tras más de 20 años de lucha en el cine, donde nunca logró despuntar como protagonista. En ese mismo año, 1971, volvió al cine junto a Cantinflas en la película El Profe, donde interpretó a Don Ramón, esposo de Doña Clotilde, personaje de Angelines Fernández. Curiosamente, en la serie, la relación entre ambos personajes era muy distinta. Doña Clotilde, conocida como la Bruja del 71, estaba enamorada de Don Ramón, lo llamaba con ternura Monchito. Pero él no mostraba ningún interés romántico por ella. Además, Valdés tuvo participación en varias emisiones de El Chapulín Colorado, otra creación de Chespirito. También apareció en la tercera temporada de la serie Los Beverly de Peralvillo, entre 1969 y 1973. A partir de 1972, Ramón se unió formalmente al elenco de El Chapulín Colorado, donde interpretó a múltiples personajes. Ese mismo año, protagonizó su última película junto a su hermano Germán Valdés, en Chanoc y las Tarántulas. Fue en esta época que Ramón Valdés comenzó a experimentar un reconocimiento artístico que jamás había alcanzado en el cine, donde siempre estuvo a la sombra de su famoso hermano. También filmó Chanoc contra el tigre y el vampiro, marcando una etapa de transición entre su trabajo cinematográfico y el auge definitivo de su fama televisiva. En 1972, Ramón Valdés participó en la película Chanoc y las Tarántulas, donde interpretó al personaje de Pata Larga junto a su hermano Germán Valdés, Tintán. Ese mismo año, también apareció en El caso de mi vida, con Enrique Cuenca, Eduardo Manzano y Marco Antonio Muñiz. Poco después actuó en Entre pobres y ricos, nuevamente con Cuenca y Manzano, La muerte de Tintán, ocurrida el 29 de junio de 1973, a causa de un coma hepático provocado por hepatitis y cáncer de páncreas. Fue un golpe devastador para Ramón. A pesar de su tristeza, retomó el cine en 1975, interpretando al personaje de Cuboyán en Chanoc, en La cueva de las serpientes, papel que anteriormente había sido de su hermano. Más tarde retomó ese mismo rol en Chanoc, en La isla de los muertos. En 1979 participó en El Chanfle, película dirigida por Enrique Segoviano, con todo el elenco de El Chavo del Ocho, donde interpretó a Moncho Reyes, el entrenador del Club América. Ese año, 1979, marcaría un antes y un después, pues Ramón Valdés se separó definitivamente de El Chavo del Ocho y de El Chapulín Colorado. También actuó en las películas El secuestro de los 100 millones y En esta primavera, esta última protagonizada por Juan Gabriel. Aunque gozaba de enorme popularidad, su salida de las series de Chespirito sorprendió al público. Se dijo que fue por solidaridad con Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko y había dejado el programa en 1978. Otros rumores apuntaban a un conflicto de egos entre los actores principales, Gómez Bolaños, Florinda Mesa, Villagrán, María Antonieta de las Nieves y el propio Ramón. También se mencionó un desacuerdo económico como posible causa de su renuncia. Una versión muy comentada señala que Florinda Mesa, pareja de Gómez Bolaños, intentó tomar control absoluto sobre las decisiones creativas del programa, lo cual incomodó profundamente a Valdés, quien solo aceptaba órdenes de Chespirito. Su hijo, Esteban Valdés, confirmó en una entrevista que esa fue la verdadera razón de la renuncia. Sin embargo, también se sabe que en abril de 1979, Ramón recibió una atractiva oferta económica para trabajar con un circo, lo que lo llevó a tomar distancia de la televisión. Ese año, apenas se grabaron 12 episodios de El Chavo del 8 y 9 de El Chapulín Colorado, antes de que Valdés se dedicara a otros proyectos personales. En 1981, regresó brevemente con Chespirito, retomando su personaje de Don Ramón en una nueva etapa, participando entre marzo y noviembre. También protagonizó la película OK Mr. Pancho, junto a María Elena Velasco, Armando Soto La Marina, El Chicote
y Felicia Mercado, interpretando al gran jefe Chivo Loco. Pero en 1982, Ramón decidió separarse definitivamente de Gómez Bolaños y se unió al proyecto de su amigo Carlos Villagrán en Venezuela, en la comedia Federico, donde interpretaba a Don Moncho. El programa, sin embargo, no tuvo el impacto esperado, y Valdés regresó a México tras su primera temporada. Poco después filmó El más valiente del mundo, junto a María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar. En 1982, participó en Los Pistoleros del Diablo, dirigida por Miguel Rico y estrenada en 1983, actuando al lado de Éric del Castillo y Pedro Infante Torrentera, hijo del ídolo Pedro Infante. En 1984, apareció en El aprendiz de pirata, junto a un joven Luis Miguel. En esta cinta, Valdés interpretó a un pirata que enseñaba a su sobrino el arte de la piratería mientras buscaban un tesoro. En 1987, volvió a actuar con Villagrán en una comedia donde Don Ramón era el dueño de una tienda de abarrotes y Kiko su ayudante. Villagrán recordaría tiempo después que ese año, Ramón grabó su última escena y quedó muy impresionado porque la imagen final de su amigo fue caminando solo, entre una densa niebla, en un cementerio. Desafortunadamente, durante la primera mitad de los años 80, Ramón Valdés fue diagnosticado con cáncer de estómago. Carlos Villagrán relató que la imagen del cementerio se le aparecía frecuentemente al recordar la filmación, ya que la salud de Ramón se deterioró rápidamente. La enfermedad, probablemente relacionada con su hábito de fumar, pues era bien sabido que fumaba incluso durante las grabaciones y aparecía con cigarrillos encendidos en escena. Fue detectada en una etapa avanzada. Aunque fue operado en 1985, el cáncer ya se había extendido hasta la médula espinal. Desde entonces, recibió cuidados paliativos, dejando atrás una carrera entrañable y una herencia artística que sigue viva en la memoria colectiva de millones de personas. Ramón Valdés, pese al avanzado estado de su enfermedad, continuó fumando casi hasta el final de sus días. En 1988, cuando el cáncer ya le había ganado la batalla, fue internado en una clínica donde pasó sus últimas semanas. Algunos medios reportaron que, incluso bajo el cuidado médico, Ramón encendió un cigarro a escondidas del personal, como si supiera que sería el último. A finales de julio de ese año, el dolor se volvió insoportable y los médicos ya no pudieron hacer más. Fue sedado y así permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido el 9 de agosto de 1988 en la Ciudad de México, víctima de un paro cardiorrespiratorio no traumático provocado por las complicaciones del cáncer. Sus restos fueron sepultados en el Mausoleo del Ángel, el mismo lugar donde había nacido 63 años antes. En su funeral, Angelines Fernández, su entrañable amiga y compañera en El Chavo del Ocho, donde interpretaba a Doña Clotilde, la bruja del 71, lloró inconsolablemente junto al féretro. Se dice que su gran amigo Roberto Gómez no asistió al funeral debido a que Florinda no se lo permitió. Ramón Valdés tenía un don único para la improvisación. Muchas de las frases que se volvieron emblemáticas de Don Ramón en El Chavo del Ocho no estaban en el guión, sino que nacían en medio de las grabaciones. Los directores Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaños supieron reconocer ese talento y le dieron libertad creativa. Gracias a esto, el personaje adquirió una profundidad y autenticidad inigualables, lo que contribuyó decisivamente al éxito del programa. Aunque en la serie era viudo y padre de una sola hija, en la vida real Ramón Valdés fue padre de 10 hijos, fruto de 3 matrimonios. Su primera esposa fue Hermelinda Andrade, de quien se sabe poco, y con quien tuvo a Rafael y Ramón. Luego, se casó con Araceli Julián, cantante del trío Las Hermanas Julián, quien también participó en el cine en los años 40 y 50. Con ella tuvo a Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Su tercera esposa fue Claudia Aquel, con quien tuvo 3 hijos más, Jorge, Diana y Miguel. En su vida personal, Ramón era de una sencillez extraordinaria. Vestía siempre igual, camiseta, pantalón de mezclilla y su característico gorrito, el mismo que usaba para grabar en el set de El Chavo del Ocho. Según Carlos Villagrán,
El sombrerito tuvo que ser cambiado varias veces porque, cada vez que doña Florinda lo abofeteaba, lo arrojaba al suelo para pisotearlo. A diferencia de otros actores del elenco, Ramón siempre fue accesible con sus fans. Firmaba autógrafos sin problemas y no tenía aires de grandeza. Para Carlos Villagrán, don Ramón era el personaje esencial de El Chavo del Ocho. En una entrevista con el diario La Nación de Buenos Aires, en 2016, dijo que, tras su propia salida del programa, Valdés también se fue por solidaridad. Añadió: sin don Ramón, doña Florinda se quedó sin a quién cachetear. La bruja del 71 sin motivo para vivir. El señor Barriga sin a quién cobrarle la renta. La Chilindrina sin papá. El Chavo sin protector. Y el profesor Girafales sin con quién discutir. Ese mismo año, 2016, Florinda Mesa causó gran polémica cuando en una entrevista para un medio brasileño afirmó que Ramón Valdés tenía predilección por algunas sustancias. La declaración fue ampliamente condenada, y Mesa tuvo que disculparse públicamente a través de Twitter el 16 de marzo, aclarando que nunca quiso manchar la memoria de Ramón, a quien consideraba un comediante talentoso y un gran ser humano. Esteban Valdés, hijo del actor, respondió diciendo: somos 10 hijos de Ramón Valdés, y lo que sentimos fue que esa declaración fue injusta. Mi padre ya no está para defenderse. Es simplemente injusto. En 2019, Carmen Valdés Julián, una de sus hijas, compartió en Twitter una emotiva foto del día de la boda de sus padres, acompañándola con el mensaje: vean qué hermosa foto de mis papás el día de su boda. Me encantaría compartirla con ustedes. Mi mamá se llama Araceli Julián, y déjenme decirles que también tenía muy buen sentido del humor. ¿Qué les parece? Don Ramón no se perdió nada, y mi mamá se llevó al bebé. Más allá de cualquier polémica, no existe otra comedia mexicana de corte popular que haya alcanzado el fenómeno social y de audiencia que logró El Chavo del Ocho, y eso se debe, en gran parte, al trabajo de Ramón Valdés. Fue un solo personaje de televisión el que le dio la fama que más de 100 películas no lograron darle. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Ramón Valdés, un actor que, con sencillez y autenticidad, dejó una huella imborrable en el corazón de millones. Hasta el próximo video.